Buenas noches, esta es la entrevista sobre el Estado y su financiamiento. ¿Cuál es su nombre? Valentín, José Valentín Maiz, ¿Cuál es su país de origen? Venezuela. ¿Hace cuánto vive en el Ecuador? Un año aproximadamente. ¿Cuáles fueron las condiciones que vivió en su país y que lo motivaron a tomar la decisión de emigrar? Malas políticas. Malas políticas y el mal manejo en la parte económica. ¿Qué impacto tuvo el modelo del Estado que estaba viviendo en su país en esta situación? ¿Cómo el Estado actuó ante toda esta crisis económica de la cual mencionaste anteriormente? Bueno, según mi percepción, el Estado no procuraba solventar las situaciones básicas del pueblo, pues, para ayudas y solventar los problemas, pues, sino que todo fue malas políticas, como dije anteriormente. ¿Qué piensa que debería cambiar en su país para que usted pueda regresar? Para regresar debería de haber cambios económicos, cambios en la parte política, como dije otras veces atrás. Primeramente, el modelo económico que se mantiene inestable en mi país. El venir a un nuevo país le ha traído nuevas oportunidades y una forma diferente de ver la vida. Sí, definitivamente sí. He tenido mis oportunidades, pero a veces como hay altos y bajos, siempre hay que buscar la manera por otros medios. Su economía se vio afectada al momento de trasladarse a otro país. Mientras estaba en mi país, siempre estuvo afectada. Al salir y encontrarme en otro ambiente, en otro país que me encuentro ahorita, ha, ha cambiado para bien un poco, pues, con respecto a mi familia que quedó. ¿Cuál fue la razón por la que escogió eh, el Ecuador para emigrar? Vi más oportunidades de trabajo, de emprendimiento, de, para sobresalir y siempre pensando en mi familia, para ayudarlas. ¿Cuál fue el mayor conflicto que tuvo al momento de emigrar al Ecuador? Problemas fronterizos. Desde su llegada al país, su economía mejoró. ¿Puedes repetir? Desde su llegada al país, su economía mejoró. Desde que ha llegado aquí, ha incrementado más su estado financiero. Un poco porque en, en real medida me he ayudado en los límites, pues, entre los límites. ¿Usted cree que emigrar fue la mejor elección? ¿Por qué? Por una parte sí, porque de una u otra manera puedo ayudar a mi familia que quedó allá en mi país de origen y, y, y bueno, ¿podrías repetirlo después? Emigrar fue la mejor elección. ¿Y por qué? Tenía que, porque tenía que salir tenía que salir por necesidades, necesidades económicas. ¿La oportunidad laboral en el Ecuador es mejor en su país? El estado de trabajo.
¿Es mejor aquí que en Venezuela? Obviamente sí, por, porque no he encontrado problemas económicos a nivel nacional. Sí hay oportunidades y la economía es estable en comparación con mi país de origen. De su familia cercana, usted es el único que ha emigrado de su país de origen. Sí, Tuvo que dedicarse a otro sector del que estudió. sí, bastante. ¿Cuál es su profesión o qué ejercía ya en su país? Bueno, mi profesión es profesional en el sector petrolero. Y bueno, y al emigrar tuve que este, adiestrarme en otro tipo de mecanismo de búsqueda para solventarme para mis cosas. ¿Ha tenido que pasar por alguna situación de discriminación o algo parecido? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios me han puesto personas buenas en el camino y no he pasado por eso. Si tuvieras que volver a decidir en quedarte en tu país o emigrar, ¿qué escogerías? Para regresar tendría que esperar que se mejore algo, sobre todo en la parte económica de mi país, para poder regresar. ¿Cuáles son los mayores obstáculos según usted para como extranjero que viene a buscar una mejor vida acá en el Ecuador? Bueno, por experiencias vividas, el, la situación de legalizaciones, porque ya que muchos hemos llegado aquí sin los papeles, sin los documentos necesarios para poder optar por alguna estabilidad económica, de trabajo o de cualquier puesto de algún beneficio. También quería que me cuente un poco sobre cómo es últimamente en el momento en que antes de emigrar, cómo estaba la situación, cómo es que el gobierno manejaba todo. Porque tengo un poco de conocimiento que eh, repartían cierta cantidad de alimentos, cómo estaban los mercados, cómo eran los bancos, todo más a detalle. Bueno, hace un año aproximadamente antes de salir de mi país, estaba y sigue estando sumergido en una crisis económica brutal, donde el gobierno, donde el gobierno tiene sus limitaciones en la parte alimenticia, donde todo es un caos para conseguir los alimentos. Entonces el gobierno predispone de ese tipo de cosas para quizás manipulación o para tener dominio sobre el pueblo, de mi pueblo. Muchas gracias.